Bueno, pues vamos a continuar y decíamos que la tesis pues es un ejercicio académico en donde vamos a comprobar no nada más si van a estar listos para ser un investigador, también si están listos para cumplir no nada más con lo que dice aquí, sino para realizarse como personas profesionales que tengan un lenguaje técnico, que puedan desenvolverse profesionalmente y sobre todo que esta escritura de esta tesis pues demuestre qué capacidad tienen ustedes para hablar, para analizar, para poner su ojo crítico dentro de sus conclusiones, para manejar un público, para que también estructuren una investigación en su campo, en este caso en enfermería, o si lo quieren enfocar a otras áreas, como por ejemplo un hospital público, un hospital privado, en el caso de la administración, al área donde ustedes lo quieran enfocar. En esta tesis se va a ver qué capacidad también tienen ustedes para parafrasear, para utilizar todos los sinónimos que se requiere al momento de hablar para que no suenen con pleonasmos. Entonces es aquí el momento en donde ustedes van a poder organizar toda su investigación para que puedan presentarla frente a los sinodales. Como les digo, no es lo mismo realizar la investigación que nosotros empezamos a hacer desde un principio en un protocolo. Ya es algo más elaborado, ya es algo que las va a llevar a ustedes a ser un poco más críticas y más rápidas en el trabajo que están realizando. Aquí tenemos una frase que nos dice que una tesis es como una partida de ajedrez, tiene cierto número de movimientos, pero desde el principio hay que estar capacitado para predecir los movimientos a efectuar con vistas a dar jaque mate al adversario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando comenzamos a hacer nuestro protocolo de investigación, yo les hablé de los tipos de hipótesis, les hablé de los tipos de investigación, les hablé también de lo que podían hacer al momento de realizar su problema de investigación, su justificación. Y el realizar una hipótesis también es conocer acerca del tema antes de realizar cualquier prueba piloto, lo que quiere decir que en este momento en el que realizan sus hipótesis, en el que realizan su introducción, su planteamiento del problema, su justificación, ustedes ya debieron hacer sus bibliografías. Nosotros empezamos a hacer las bibliografías desde un principio, desde que ustedes ya sabían su tema de investigación y lo convirtieron a título, ustedes ya tenían una idea de lo que iban a realizar y en las bibliografías comenzaron a leer las partes que pues les eran indispensables en este caso para realizar su introducción, que llevaba también datos estadísticos. Y es por eso que aquí en esta frase pues tiene todo de cierto, porque ustedes ya debían de tener un panorama más amplio acerca de lo que era su investigación, aún sin haber hecho sus pruebas piloto. Deberían de tener ese conocimiento antes de entrar al campo de investigación. Les comenté que era necesario que ustedes estudiaran incluso los métodos anticonceptivos, en este caso Gis pues del tema que lo hizo, y Giovanna enfocada más a los conocimientos de los estudiantes, y de esta manera pues ustedes ya podían manejar al grupo más fácilmente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de una tesis? Ya estamos hablando de un trabajo presentado ya formalmente. La tesis se trata de un trabajo inédito y en este caso nosotros lo enfocamos en el área de la salud. También al ser un estudio en el que ustedes tienen que dar su punto de vista, en el que tienen que también realizar la unión entre los artículos que están leyendo, pues están llevando a cabo también un estudio crítico
porque están analizando un problema en específico y de acuerdo a esto ustedes están llegando a una posible o posibles soluciones dentro de este problema de investigación que nos permite el diseño metodológico como tal. Cuando realizamos nuestros objetivos y las hipótesis, cuando ya realizamos nosotros nuestras pruebas piloto, ya tenemos un proyecto de investigación previo a armar la tesis, ya sabemos más o menos qué información debemos de colocar en este diseño metodológico, por ejemplo, las variables, por ejemplo, las definiciones, los indicadores, incluso hasta el instrumento de medición que estuvimos viendo en la clase anterior. Armazón de la tesis. Como número 1 tenemos la sección protocolar o preliminares. En este caso fue lo que ustedes realizaron, en donde pues estamos viendo una introducción, una justificación, los objetivos, su título de la investigación, todos los ejemplos que les pasé. En esta parte pues vamos a poder observar todos los errores o posibles errores que debemos eliminar al momento ya de presentar la tesis. Como punto número 2 tenemos la sección de contenido temático o cuerpo de la tesis. Ya estamos hablando del capitulario o de la tabla de contenido, además de la sección de referencias. Sección protocolar o preliminares. Presentan todos aquellos aspectos que ubican con precisión al lector respecto de las características, propósitos y circunstancias en las que se va desarrollando la investigación que se va a examinar. Es la visión panorámica de la tesis. Les decía, nosotros realizamos un protocolo en donde colocamos la introducción, la justificación, los objetivos, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación. En este caso nosotros ya teníamos esa visión panorámica, ya teníamos una introducción a esta tesis. Tenemos una parte importante de la tesis, que es la portada. Va a ir cambiando de acuerdo al instituto que les está realizando esta petición, estos requisitos que necesitan ustedes para presentar su tesis. Lleva una dedicatoria, agradecimientos, ahorita vamos a ver cada apartado, el índice o la tabla de contenidos, la lista de tablas, figuras, ilustraciones, cuadros, símbolos, abreviaturas y la introducción. En este sentido que estamos hablando de una sección protocolar, ustedes deben de tomar en cuenta el formato APA que hemos estado viendo en clases anteriores. Este formato APA les va a ayudar a realizar la portada de acuerdo a las pautas que ahí se marcan. Por ejemplo, en la portada, que es la primera plana o carátula, también vamos a ver en nuestro título de investigación. Al principio yo ya les enseñé cómo se realiza una portada. Esto ya es más como un repaso a lo que fue su protocolo de investigación. Les va a ayudar también a identificar las partes que tal vez les faltaron en este proyecto de investigación. Incluso les dejé una guía y un ejemplo acerca de cómo realizarlo. Como ya lo saben ustedes, pues hemos perdido algo de tiempo porque el calendario pues fue enviado tarde, entonces pues en este sentido sí nos faltó un poquito de análisis al momento de realizar nuestro protocolo. Recuerden que teníamos planeado incluso pues hacer una presentación, no se logró, pero pues al menos estos conocimientos se los van a llevar. La dedicatoria. Cuando ya realizamos un proyecto ya de tesis, perdón, generalmente este esfuerzo que se realiza, porque es un esfuerzo también por parte de ustedes y de las personas que les están apoyando a su alrededor, pues ponen dedicatorias en este proyecto de tesis,
pero cabe mencionar que este texto no es obligatorio, solamente pues va a expresar esa gratitud por el apoyo, como bien nos lo menciona aquí, ya sea del círculo familiar, de los amigos, de no sé, el director de tesis y todo lo que ustedes llevaron en su proceso. Dentro de las tesis también vamos a ver una sección que se llama agradecimientos. Dentro de esta sección pues vamos a reconocer el trabajo de las personas que estuvieron a nuestro alrededor, como por ejemplo instituciones que hayan colaborado. En este caso, por ejemplo, si se hace la tesis donde está trabajando GIS, pues se va a mencionar la institución que le prestó sus instalaciones, que le dio permiso de realizar esta investigación, que le dio el tiempo para que pudiera investigar, para que pudiera realizar sus pruebas, comprobar sus hipótesis. También las bibliotecas, hay hospitales que cuentan con biblioteca. En este caso estoy hablando de los hospitales escuela, hay veces que tienen sus bibliotecas, o pueden ir incluso a las de las universidades, porque sí les permiten entrar, las universidades que son también de carácter público, los laboratorios, los materiales que tal vez les pudieron haber prestado. En este caso, por ejemplo, si en la institución donde GIS, si realizara un protocolo de investigación en esta institución más a fondo ya para un trabajo de tesis, pues sería todo ese instrumental tal vez que le prestaron para realizar sus pruebas, para realizar sus pruebas piloto dentro del protocolo de investigación. Dentro de esta parte tenemos el índice o la tabla de contenidos, en donde ya vamos a presentar de modo más analítico toda la organización de la tesis, ejemplo, los capítulos, los subcapítulos, y vamos a jerarquizar o vamos a realizar esa clasificación dentro de este esquema para que ustedes puedan localizar de manera más fácil la página en la que aparecen. Ya les enseñé también a hacer una tabla de contenido. Y pues vamos a subdividir dentro de una tesis lo que son los capítulos, las secciones y las partes, que son las divisiones mayores de la tesis, como por ejemplo los que estamos viendo en la pantalla. Esta no es una regla porque hay diferentes estructuras en los proyectos de tesis, pero sí es importante que ustedes la sepan. Por ejemplo, para presentar el índice general vamos a utilizar números arábigos a las divisiones principales, como pueden observar en la imagen, y vamos a utilizar decimales a las subdivisiones. Tenemos también un apartado que es la lista de tablas, figuras, ilustraciones, cuadros estadísticos, símbolos, abreviaturas, mapas, diagramas. En este caso, si aparecen estos materiales, solo se aconseja que ustedes elaboren índices específicos, por ejemplo, que se ordenen alfabéticamente, que no es obligatorio que se ordenen alfabéticamente, sino también por la secuencia del número de páginas en las que aparecen. Dentro de la introducción, ustedes ya realizaron una introducción en su protocolo de investigación, les realicé algunas correcciones, nada más si es fácil para ustedes estudiar un poco de paráfrasis para que puedan realizar sus textos de una manera más completa. En este sentido, pues ustedes van a evitar los vicios del lenguaje, como por ejemplo pleonasmos, que ustedes repitan las palabras, que pongan palabras que no se escuchan tan formales. Solamente hay que mejorar esa parte. De ahí en fuera creo que hay que leer también un poquito más para desarrollar los temas más a profundidad. Pero ¿cuáles son las funciones de una introducción? Ya ustedes tienen su guía, pero ahorita vamos a recordar un poquito. Hay que anticipar o presentar la hipótesis, hay que justificar la importancia
o el interés científico del tema, hay que presentar el tema, especificar el marco teórico, comunicar los antecedentes de la investigación, presentar la información necesaria para contextualizar la investigación. Paginación de la sección protocolar. De este modo, al momento que ustedes realizan una tabla de contenidos, es más fácil que se actualice. Ya les mostré en un video cómo, ya lo vimos en clase también, para que puedan hacer su tabla de contenido más fácil. En este caso solamente es las recomendaciones de cómo los deben de colocar, pero al momento de actualizar, si ustedes la ponen en tabla de contenido, será más fácil que las páginas se actualicen conforme vayan avanzando en su proyecto de tesis. Sección de contenido temático o cuerpo de la tesis. Expone de manera sistemática y pormenorizada el proceso de investigación llevado a cabo, obtención de la información, interpretación de la misma y los resultados. Se divide en capítulos, partes o secciones. Nosotros ya vimos un poco de esta parte del planteamiento del problema. Los fundamentos teóricos se refiere a todos los apartados que ustedes van a realizar en los capitularios. El encuadre metodológico, que ya vimos nosotros, la fase analítica, la fase empírica. El análisis y la interpretación de los datos, ustedes ya no se dio por el tiempo, pero sí les pasé unos ejemplos y les pasé las guías, las conclusiones y las recomendaciones. Dentro del planteamiento del problema, yo les mencioné que no se fuera nada más por que fuera algo negativo, sino más bien para que nosotros podamos identificar los beneficios de nuestra investigación y darle solución a los problemas que estamos observando. En este sentido, ustedes deberán describir o debieron describir, en este caso porque sí recibí avances, el contexto histórico, ya sea social, político, económico, y las condiciones ya sea actuales o pasadas en las que se presenta lo que ustedes van a investigar. Por ejemplo, yo les mencionaba trabajos de años anteriores, que no es lo mismo, por ejemplo, de este año, aunque sea un tema que ya sea muy investigado, pues no vamos a obtener el mismo resultado.